Hola, buenas tardes y bienvenidos a este webinar de cómo vender en otros países, electrónicamente principalmente. Bienvenidos. Vamos a dar un minuto a que se conecte el resto de gente y mientras aprovecho, como siempre, pues para comentar la dinámica del webinar, por si es la primera vez que acudís y contaros un poquito cómo funciona. Lo primero os quiero preguntar si me estáis escuchando bien, si podéis responder a través de la sección de preguntas del chat. Os lo agradezco, simplemente con que me digáis, oye, se oye bien, me quedo más tranquilo. Hace años ya que no tengo incidencias técnicas, pero alguna vez tuve alguna de estar hablando solo o muteado y entonces se me ha quedado este chip de preguntaros. Y nada, recordaros que va a durar 1 hora aproximadamente el webinar. Podéis hacernos todas las preguntas que queráis. Os animo a que nos hagáis preguntas. Esto lo hace más dinámico, más divertido, nos ayuda a entender un poco mejor vuestras expectativas y demás. También si no las respondemos en el momento, pues porque igual son preguntas, a veces preguntáis casos muy concretos, ¿no? De yo tengo esto, ¿qué tal? Y no tiene que ver con lo que está contando el ponente en ese momento, pues bueno, las leeremos al final del webinar y dejaremos siempre unos minutillos para hacer esas preguntas. Ahora dejaré el documento compartido para que el que lo quiera lo pueda tener. Y nada, recordaros que va a quedar grabado. Entonces, el que no lo pueda ver entero o el que lo quiera ver con más calma o el que lo quiera simplemente compartir, pues bueno, en 24 horas recibe un correo automático con la URL de la grabación y si no lo recibís por lo que sea, me escribís a webinar@arsis.es y trataré de mandároslo, ¿vale? Nada más, ya son las 4:01. La ponente va a ser Chus. Este webinar, igual estáis aquí, no sé si todos los que estáis aquí o no, eh, se tenía que haber hecho hace un par de meses, lo tuvimos que cambiar de fecha por un imprevisto y está teniendo lugar hoy. Así que nada, Chus, cuando quieras empezamos y espero que sea útil para vosotros. Buenas tardes, muchas gracias, Alberto. Pues sí, este webinar está planificado para marzo, pero bueno, por diversos motivos no pudo ser y bueno, va a ser ahora. De lo que vamos a hablar hoy es dentro del contexto digital siempre, es decir, del mundo del e-commerce y del marketing digital, bueno, pues que cómo tengo, si quiero plantearme el empezar a vender fuera, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué pasos tengo que hacer? Porque lo que no es idóneo es que yo diga, venga, sí, me voy a poner a vender y me lanzo y decido que me pongo en diferentes marketplaces, en Amazon.fr o los que sean, y después cuando vea que esto no funciona, qué es lo que ha pasado, ¿no? Que esto suele ser uno de los grandes fallos, que no planificamos. Entonces, bueno, vamos a hacer más hincapié en el tema de la planificación y de todo lo que tenemos que valorar, diversas, bueno, tenéis aquí diversas formas, vamos a ver un poco, pues eso, qué pasos tengo que seguir para elegir el país en el que quiero vender, qué estrategias hay, porque puedo utilizar diferentes fórmulas a la hora de internacionalizar mi empresa, ¿no? Por supuestísimo, la pregunta de ¿adapto mi producto? ¿No la adapto? ¿Adapto los precios? ¿Adapto la web? eh, ¿Creo un plan de marketing? ¿No lo creo? Es decir, son un montón de preguntas que tenemos que hacernos antes de ponernos a pensar en, sí, venga, me voy a lanzar, voy a hacer una web que esté traducida en español y el inglés y ala, listo. Porque eso al final lo que nos va a llevar es a incurrir una serie de gastos que luego no vamos a ver el retorno. Entonces, evidentemente, ante la pregunta de ¿puedo vender en otros países? Por supuesto, claro que sí. Eso sí, gracias a todo lo que hemos avanzado digitalmente, por supuesto que podemos vender, pero tenemos que tener en cuenta bastantes factores. ¿De acuerdo? Antes de entrar de lleno en esos factores que son los que tenemos que analizar, vamos a ver un poco de cifras que nos van a dar una idea de por qué es necesario que hagamos esa planificación. ¿De acuerdo? Siempre cuando hacemos ese tipo de webinar, prefiero daros siempre unas cifras que os sitúen, que os digan más o menos cuál es el panorama que os vais a encontrar y por qué es tan importante el preparar las cosas. ¿De acuerdo?
Lo primero que nos encontramos es que las exportaciones españolas durante el último año han alcanzado cifras muy superiores a las de la pandemia, es decir, las ventas de productos fuera, que superan los 316.000 millones de euros, que son bastantes, que supone un crecimiento del 21% interanual y de un 9% frente al 2019. ¿Vale? Que evidentemente donde más hemos crecido ha sido en las ventas a nuestros vecinos europeos, que bueno, dentro de las exportaciones esto se llama un poco como el mercado doméstico, ¿no? Salimos de España, sí, pero estamos en la Unión Europea, que con todo el tema de aranceles y esto y aduanas, pues es bastante más sencillo que si queremos vender en Estados Unidos o en Asia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estos países son los que más han hecho crecer nuestras exportaciones. Los que más nos ayudaron a vender en Europa, perdón, fueron Francia, Bélgica, Italia y Portugal. Y ya fuera de lo que es Unión Europea, principalmente América Latina, América del Norte y luego África y luego ya pues digamos que el resto del mundo. Evidentemente eso tiene su lógica. Lo de América Latina pues por un tema, para muchas empresas es muy fácil, por el tema de mentalidad, de idioma. Bueno, pues hay muchas empresas que optan, antes de salir a vender a lo que es Europa, optan por salir a lo que es América Latina. Entonces, bueno, pues tiene todo el sentido que esa cifra nos saca tan alta. ¿De acuerdo? Te voy a hacer Lo solamente comentarios, Chus, porque a veces incluso sin quererlo, nosotros, Arsis mismo, simplemente por ser una página web, ya sé que cuando pensamos en exportaciones pensamos siempre en bienes físicos, ¿no? Que se envían, pero nosotros claro, somos una empresa que vende por Internet y desde el mismo momento que vendemos por Internet y casi sin proponérnoslo, pues tenemos clientes de Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque es gente que busca un dominio, un hosting o un servidor y nosotros lo ofrecemos en castellano, el soporte es 24/7 y pumba, claro. te vienen, ¿no? Y, bueno, que es una tontería, pero era el comentario de eso, de que simplemente a veces por estar en Internet y hablar el mismo idioma, ya incluso sin proponértelo, Lo haces. te puede llegar. E incluso a estos webinars se apunta a veces gente eh, a este webinar como este, ¿no? Gente de Sí. Latinoamérica y es muy curioso, sí, es muy interesante. No, no, es que es curioso, pero justamente un ejemplo que voy a poner es justamente las empresas que venden tecnología, que efectivamente venden un servicio que no es físico, no es tangible, son las que más, digamos, que pueden plantearse el tema de la internacionalización. Y efectivamente, las empresas que venden tecnología, lo que acabo de explicar, por el tema bueno, de tendencias, de idioma y todo esto, tienen bastante aceptación en América Latina, ¿eh? Pueden crecer. Hay empresas que están creciendo con tecnología fuera, pues no sé, puedo hablar de Dinamarca, de Noruega, Reino Unido incluso, pero ahí es con licencias que son más duras, por ejemplo, mientras que en América Latina lo están vendiendo y funciona bastante bien. Y es por un tema, claro, de como esta proximidad, ¿no? Que nos da el carácter, la forma de entenderlo, de ver las cosas y sobre todo, claro, el tema del idioma. O sea que tiene todo el sentido lo que has dicho, ¿eh, Alberto? Sí, sí. Tiene todo el Es que, sentido. es que es así, o sea, no estaba preparado esto, o sea, cuando según lo has dicho, digo, sí, No, sí, a nosotros nos pasa y hemos tenido conversaciones con clientes y yo creo que a veces hasta agradecen, sí que nos ven en algunos casos como que vas a dar un servicio más cercano o que les resulta más cómodo a nivel de soporte que un proveedor de Estados Unidos que igual podría ser más natural por cercanía geográfica y demás. y Ah, es que además también vamos a ver un ejemplo que hay con las empresas, sobre todo estadounidenses. Hombre, con las grandes no, evidentemente, aunque bueno, las grandes han tenido ahí sus epic fails importantes, porque cuando nosotros nos planteamos el salir fuera, el internacionalizarlo, sí que nos molestamos eso, en analizar el mercado, en estudiarlo, en ver cómo es, ver en qué somos parecidos, en qué somos diferentes y, bueno, en la medida de lo posible, adaptarlo, ¿no? En los estadounidenses, uno de los grandes problemas que tienen es que piensan que todos somos iguales. Entonces, vamos a ver un gran fallo que tuvo, ¿cómo se llama? Ay, por Dios, no me salen ahora. Los de los cafés, los que venden los cafés, por Dios, ¿cómo se llaman, Alberto? Nespresso, igual estás pensando No, o no, no. no, 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 la marca esta que tenía cafeterías,
que venden las Starbucks. tartas esas. Starbucks, por favor, cómo Starbucks. estoy de espesa. Starbucks en Australia, bueno, se metió un batacazo importantísimo que tuvo que cerrar y fue porque no se adaptó al mercado australiano. Salieron como ellos pensaban que tenían que hacer, lo que era, pues como estaban en Estados Unidos y como Australia, pues también son anglosajones, bueno, hablan inglés y son bastante anglosajones, bueno, pues se metieron en un buen trastazo, ¿eh? O sea que empresas como Starbucks han tenido fallos bastante graves a la hora de internacionalizar su empresa. Por eso, por no haber estudiado bien el mercado. Así que tenemos que darle una vueltecita a esas cosas. Pero bueno, que todo esto es lo que vamos a ir viendo, porque, como os decía antes, este webinar lo hemos dividido en cómo elijo el país y fallos de empresas que han tenido a la hora de no elegir bien el país y el producto ha sido un desastre. Como la estrategia que mejor se adapta a fallos de empresas que han salido fuera, no han elegido bien la estrategia y qué es lo que ha pasado, para que vayáis viendo un poquito lo importante que es hacer los estudios previos, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que estábamos diciendo, que el sector de los bienes de equipo, alimentación, bebida y tabaco son los sectores que más los que más han apoyado las exportaciones, con una cuota superior al 36% entre todos. Por supuesto, aquí también están incluidos todo lo que es el tema tecnología, ¿de acuerdo? En esta gráfica podéis ver cómo han subido las ventas en el exterior a marzo de 2000, es decir, de hace un par de meses. Estamos muy por encima ya de lo que teníamos en 2020, que veis que teníamos cifras que no estaban nada mal, no llegaban a los 320.000 millones, pero estaban ahí cerquita. Y ahora en marzo de este año ya lo hemos superado, es decir, que es un buen momento, podríamos decir que es un buen momento para plantearse el vender fuera de nuestras fronteras, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que os decía, que se están recuperando por encima de las cifras que tuvimos en el confinamiento, que es un buen momento para iniciarlo, pero que hay que tener en cuenta una serie de factores vitales, ¿de acuerdo? Uno de ellos es, como decía antes, la elección de territorio, ¿de acuerdo? Antes de empezar a elegir en qué países quiero vender, tengo que haber sido sincero conmigo mismo y con mi empresa y tener un buen DAFO hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que saber en qué soy fuerte, en qué soy bueno, en qué tengo que mejorar y realmente en qué puedo competir. ¿Vale? Este documento tendría que ser nuestro día a día, tendría que estar a nuestro lado continuamente para saber eso, para saber en qué voy a mejorar, qué oportunidades puedo aprovechar y qué amenazas son de las que me tengo que proteger, ¿no? Y en base a eso, bueno, pues desarrollar diferentes estrategias. Una vez que tenemos este documento bien hecho y está en la parte de internacionalización, vamos a saber qué productos son los que tenemos con más posibilidades de sacar fuera y nos va a ser más fácil encontrar el territorio o territorios a los que nos queramos expandir. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues podemos buscar países que sean estratégicos, ¿de acuerdo? Porque para la compañía, pues por motivos de crecimiento ya no solamente hablo de ventas, sino también de crecimiento en cuanto a cuota de mercado puedan ser importantes. Países que puedan ser complementarios, es decir, que pueda ser que los recursos que tenemos, por decirlo de alguna manera, que tenemos excedente, los podemos ir utilizando para venderlos ahí y así hacer una entrada más lenta y no quedarlos con excedente. También puede ser, ¿de acuerdo? U otros países que puede ser, pues esto, una exportación pasiva, que es que busco otra persona o empresa con la que llego a un acuerdo y ellos se ocupan de todo lo que es la parte de la exportación, modificar productos y eso. Entonces tendríamos que definir como tres tipologías, cuáles son estratégicos, o bien por ventas o bien por cuota de mercado, cuáles son complementarios, en los que me puedo plantear una entrada lenta y poco a poco, y otros países en los que, bueno, pues haciendo modificaciones o buscando otro tipo de acuerdos podría entrar, ¿de acuerdo? También otra opción para buscarlo puede ser, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, países que tengan unas características muy similares a las nuestras, ¿no? Pues el idioma, la moneda, costumbres. También sería interesante en este caso mirar también el tema de la incertidumbre política, ¿no? Cuanto menos incertidumbre política, evidentemente más equilibrio habrá y más posibilidades de que salga bien. Es una opción, lo que estaba diciendo al principio Alberto de América Latina, ¿no? Pero también
es otra opción los países emergentes, los países que están en pleno crecimiento. Es decir, tenemos ahí una serie de variables de diferentes categorías de países que tenemos que valorar y tenemos que decidir por cuál empiezo. Si empiezo por países por los que me va a ser más fácil la entrada porque tenemos el mismo idioma o tenemos la misma moneda o el tema de los aranceles me va a ser más sencillo o porque es interesante para mi estrategia porque el producto que yo estoy vendiendo todavía allí no se vende, pero a lo mejor en 5 años ya ha llegado y he perdido mi oportunidad. Es decir, me tengo que hacer ese tipo de preguntas para ir viendo con las diferentes categorías que hemos visto por cuál empiezo, ¿no? ¿Cuál elijo? Una vez que he hecho esto, como seguimos sin tener claro todavía eh, qué países vamos a elegir, vamos a ir haciendo una serie de pasos, ¿de acuerdo? Lo primero, ¿por qué quiero internacionalizarme? Si quiero vender fuera, tengo que tener un porqué, una razón, que evidentemente es vender. O sea, eso yo lo tengo clarísimo. Pero, ¿vender con qué objetivo? ¿De acuerdo? Lo que decíamos antes. Porque me quiero posicionar antes de que llegue la competencia, porque quiero conseguir cuota de mercado, porque necesito sacar este excedente de producto y este país, la internacionalización sería una buena opción. Es decir, ¿cuál es el motivo real? Porque en base a ese motivo real voy a tener una serie ya de países que directamente no voy a estar. Ese sería el segundo paso. Los países en los que no voy a estar. ¿De acuerdo? Primer punto, los motivos. Segundo, países en los que no quiero estar, pues por transparencia, por aspectos logísticos, por riesgo, por tendencias, por momento que está viviendo el país. Es decir, puede haber 1000 motivos en los que decido que de esa lista de 196 países que hay en el mundo, pues bueno, de esa lista vamos a empezar a quitar. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo por lo menos la lista de los países en los que no quiero estar, pues voy haciendo un examen preliminar. Pues el tamaño de mercado, del mercado que hay para lo que yo quiero vender, evidentemente, de ese crecimiento de la economía, cómo está la competencia en ese país, si realmente hay sitio para mí o no lo hay. ¿Cuáles son las barreras de entrada? Las primeras barreras de entrada con las que nos vamos a encontrar es con todo el tema de aduanas, de, bueno, todo lo que supone una exportación, ¿no? Que es, solo en trámites son como 10 pasos, mientras que tú manches el certificado de origen del producto que estás vendiendo, que realmente el banco emisor lo acepta, llega al banco receptor, es decir, solamente ya con eso estamos dedicándole bastante tiempo. Bueno, pues esa sería una barrera de entrada importante. El idioma puede ser una barrera de entrada. Pues si tengo que hacerlo todo en inglés o tengo que hacerlo todo, supongámonos, en chino, exportar a China, pues exportar a China son los países más difíciles, ¿no? O vender en China. Es decir, todo ese tipo de preguntas, de dificultades que van a hacer que, bueno, pues añadamos más países a la lista del no. ¿De acuerdo? Por supuesto, la elección final va a ser en qué países puedo tener, lo obvio, más margen de beneficio, mis recursos internos para qué están preparados, porque yo para poder hacer una exportación o una internacionalización voy a tener que tener un departamento que se dedique a eso, que pueda atenderlo, que pueda estar pendiente de eso. ¿Tengo esos recursos? ¿Y para qué están, para qué país están más preparados esos recursos? Bueno, pues en base a eso me voy contestando ya misma. Y luego, por supuestísimo, no se nos puede olvidar estrategias de marketing. Si no nos damos a conocer, si no hacemos un plan de marketing, si no decimos que estamos allí, no va a servir de nada. Por lo tanto, una vez que he elegido mi lista, he hecho mi primera criba, la última la haríamos con esta serie de preguntas. ¿De acuerdo? Como os decía, un ejemplo de un fallo tremendo de una empresa en China, que fue Mattel. Mattel en 2009 llevó Barbie allí a China y fue un desastre. Fue un desastre porque no estudió, no se dieron cuenta que al público chino no le gustaba una muñeca sexy, como es Barbie, que al público chino le gusta una muñeca adorable, una muñeca que sea más infantil, más colorida. Y fue un desastre. Tuvieron que cerrar las tiendas porque no vendían Barbies. Algo que parece impresionante, imposible, porque aquí en España abrieron la tienda Barbie en Barcelona y yo recuerdo que yo fui a verla y fue maravilloso.
y a mis hijas les adoraban, pues allí en China tuvieron que cerrar. Es decir, no estudió bien el mercado al que se quería dirigir. En el primer punto, que es elegir el país en el que quieres abrir mercado, aquí ya fallaron. Si falló Mattel, pues imaginaos los demás, que Mattel se supone que tiene recursos más que de sobra para hacer estudios, pues imaginaos los demás que podemos ir un poquito más ajustados. Eso en cuanto a elección del país. Vamos a ver las posibilidades que tengo de venderlo. Antes de ver las posibilidades que tengo de venta, vamos a definir si estoy vendiendo un producto o servicio, si es físico el producto o servicio y si es digital, como decía antes Alberto, porque tú puedes vender por Internet un servicio digital, tú puedes vender un servicio de tecnología, tú puedes vender un servicio de consultoría, o sea, puedes vender servicios digitales y productos como tú quieras, es decir, no solamente tienen que ser productos físicos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vendo? Si lo vendo en físico o lo vendo en digital. Entonces, con todo esto que hemos dicho, por un lado, qué es lo que estoy vendiendo y por otro lado, cómo lo estoy vendiendo, hacemos todo este engranaje, ¿de acuerdo? Por un lado, producto físico que se vende de forma física, por otro lado, servicio físico que se vende de forma física. Veis que está en verde los dos porque estamos hablando de temas que son físicos, que tienen que llegar a un punto de venta, que salen de un almacén y tienen que llegar a un punto de venta. Tenemos también producto físico y digital que se vende en digital, es decir, a través de una web o de un marketplace. Y luego ya, por último, tenemos servicios, tanto físicos como digitales, que vendemos en digital. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver qué opciones tengo, o sea, qué formas, qué estrategias puedo tener para internacionalizar mi empresa con cualquiera de estos productos o servicios. ¿De acuerdo? Aquí tenéis todo el engranaje que os acabo de contar, cómo quedaría todo esto hecho. La exportación, como estábamos diciendo, la exportación pertenece al verde y al naranja, es decir, puedo vender tanto productos físicos como digitales que lleguen de forma física o que se vendan de forma digital. Evidentemente, esto es lo que estamos más habituados, ¿no? Que consiste en comercializar un producto, llevarlo fuera y la persona que está allí que lo recoge es la que se encarga de todo lo que supone todos los trámites, ¿de acuerdo? Podemos tener dos formas, la directa o la indirecta, ¿no? La indirecta es que tenemos un intermediario en ese país y esa persona es la que se ocupa de aduanas, de bancos, de cartas, de todo. O la directa, que es nos ocupamos todos nosotros con, con todo con toda la burocracia que supone y la logística y la financiación que supone hacer una exportación. ¿De acuerdo? La siguiente fórmula que tenemos es mediante una licencia. Una licencia es, pues eso, que tenemos un acuerdo con una empresa y lo que hacemos es que vendemos ese producto, tanto tangible como intangible, y hay un beneficio, nosotros le pagamos una parte. Esto, por ejemplo, lo hacen las empresas de tecnología. Es decir, si yo estoy vendiendo, como decía antes Alberto, ¿no? Si yo estoy vendiendo pues como hace Arsis, ¿no? Que vende, bueno, pues vende hosting, que vende dominios, que vende todo el soporte web. Yo puedo eh, hacer el esfuerzo económico de implementarme como Arsis en Colombia, por poner un ejemplo, o llegar a un acuerdo con una empresa de allí y bajo el modelo de licencia empezar a venderlo, ¿de acuerdo? Y lo vendo de forma física. Sería una fórmula que es de las más utilizadas porque supone menos, incurrir en menos costes. Un caso muy llamativo de licencia fue cómo se empezó aquí a vender, aunque es un poco antiguo, pero bueno, a mí me ha hecho gracia y por eso lo quería incluir, el 600. El 600 se estuvo vendiendo con licencia Fiat durante muchísimos años. Se fabricaba aquí y se vendía con licencia Fiat. Otra fórmula que puedo hacer es la de la franquicia, ¿de acuerdo? Que esta vale para productos y servicios. La diferencia con la licencia es que aquí está estandarizado todo el tema de operaciones y de marketing, es decir, todo lo que es marketing y operaciones. En el caso anterior, la empresa que tiene la licencia decide un poco cómo va a gestionar las operaciones y cómo va a gestionar el marketing, mientras que en la franquicia todo viene marcado desde la central, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un caso fracaso bastante grande que fue Benetton. Benetton cuando empezó a vender,
lo que hizo fue salir en el modelo de franquicia y al principio funcionaba muy bien. Entonces Benetton lo que hizo fue darle muchísimo peso a todos los franquiciados. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que el franquiciado hacía lo que le parecía bien y Benetton perdió el contacto, lo que es lo que era la central, perdió el contacto con el cliente, porque al final cada Benetton tenía su, bueno, su forma de hacer las cosas y eso le llevó a serios daños y la franquicia lo estuvo pasando muy, muy, muy mal. Es decir, no podemos olvidarnos que aunque estemos exportando, si nosotros ya tenemos una marca creada en el país del que salimos, no podemos dejarlo al libre albedrío del país en el que queramos llegar, porque podemos perder toda nuestra fuerza y toda nuestra identidad de marca. ¿De acuerdo? ¿Adapto mi producto o servicio? Pues lo que contaba al principio. Starbucks, cuando entró en Australia, pues bueno, pues pensó que las costumbres que había en Estados Unidos podrían servir. Y no solo resultó que el café no gustaba, sino que además era excesivamente caro. Y también tuvieron que cerrar todas las tiendas, todas las cafeterías de Starbucks, los restaurantes que abrieron en Australia. Si ponemos un caso de éxito en cuanto a adaptación, tenemos todo con el lado contrario a Zara. Zara, ¿qué es lo que ha hecho? Zara, los productos que tiene los adapta a los diferentes países, pero es que también adapta los precios. Nosotros podemos encontrar, si entramos en la web de Zara, porque este ejercicio lo he hecho antes de preparar esto, entramos en la web de Zara de España y entramos en la web de Zara de Corea y vamos a ver que hay muchos productos que son los mismos, que son iguales, que se venden más o menos parecido por las tendencias, por los colores, todo esto. Pero lo que ha hecho ha sido una estrategia de precios totalmente distinta. Utilizando como base 100 España, fijaos en qué lugar está Corea del Sur. Corea del Sur es de los países donde los precios de Zara son más caros, teniendo en cuenta que lo que hace es que adapta el producto a los gustos del país, ¿de acuerdo? Bueno, pues con ese precio tan alto, a Zara le está funcionando y Zara está vendiendo en Corea del Sur, pero con una diferencia bastante importante sobre otros países. Es decir, ¿hay que adaptarlo? Sí, hay que adaptarlo. Hay que adaptar los precios, hay que adaptar los gustos, hay que adaptarlo sin perder la esencia de la marca, hay que adaptarlo. ¿De acuerdo? Hay que hacer un estudio previo y adaptar lo que estamos vendiendo. ¿Cómo lo puedo vender? Bueno, pues evidentemente estamos hablando de que en este punto no nos puede faltar el tema digital. O sea, hemos visto diferentes fórmulas, que yo puedo hacer una exportación tal cual, que yo puedo hacer una licencia, que yo puedo hacer una franquicia, pero todo esto ahora mismo, en el momento en el que estamos, no podemos saltarnos cómo vamos a hacer nuestro mundo digital para esa, me da igual, licencia, franquicia, como lo queramos hacer. Y la primera pregunta que nos vamos a plantear es, ¿hago una web internacional o hago una web y la traduzco a diferentes idiomas? Bueno, pues aquí, como en todo, eh, no hay una respuesta que sea la respuesta mágica, pero sí que hay unas tendencias, ¿de acuerdo? Aquí os pongo el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola, aquí a la izquierda, esta es Coca-Cola Israel, aquí es Coca-Cola Dinamarca, esta es Estados Unidos, esto es Colombia, no, Australia y este es Colombia, ¿de acuerdo? Son páginas web totalmente distintas y venden Coca-Cola, o sea, lo que venden es Coca-Cola, pero lo que han hecho ha sido adaptar lo que es el contenido a cómo le gusta a las tendencias y a los gustos que hay. Yo te voy a seguir vendiendo lo mismo, te voy a vender Coca-Cola y te voy a vender Coca-Cola cero o te voy a vender, bueno, pues como aparece aquí en la web de Dinamarca, Fanta, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es que te lo voy a adaptar a los gustos que tenéis en ese país, ¿de acuerdo? Y a las tendencias y a lo que en ese momento está funcionando en ese país. Entonces, yo recomendaría hacer algo dentro de lo que se puede, claro. Dentro de las posibilidades, yo lo que recomendaría es si hagamos webs diferentes adaptadas al país al que vamos a estar. Porque lo contrario es esto, que simplemente, esto es una página de una empresa española, que lo que venden son zapatillas y lo único que hacen es que
te sale exactamente lo mismo en español, que veis que pone novedad, colección de sandalias, lo tenemos aquí en español y sale exactamente lo mismo, pero traducido al inglés, sin más, no tiene nada más. Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que los gustos que tenemos en España no tienen nada que ver con el mundo anglosajón. Y esto puede suponernos que perdamos bastantes ventas. Otra cosa es que yo lo que esté queriendo hacer es simplemente llegar a clientes que están en España y que, bueno, que hablan en inglés. Eso es otra cosa. Pero si yo quiero abrirme al mercado internacional, desde luego esta no sería la recomendación. Por eso, porque lo que estoy diciendo, porque cada país tiene sus tendencias, tiene sus gustos, tiene sus costumbres. Entonces, es preferible hacerlo más despacito y entrar de una forma más progresiva, adaptándolo, como hace Coca-Cola, que vemos que cada una es de una forma, a simplemente poner la posibilidad de que te ponga el menú en español o en inglés. Esto, desde luego, no es para nada la recomendación que haríamos. Y luego, por supuesto, un plan de marketing internacional. Se supone que cuando estamos planteándonos el salir de nuestro territorio, de nuestro país, aquí ya tenemos una marca que estamos más o menos posicionados, tenemos un mínimo de reconocimiento, porque si no va a ser más difícil que lo consigamos fuera. Si aquí no tenemos reconocimiento, conseguirlo fuera va a ser más complicado. Bueno, pues una vez que tenemos ese reconocimiento, lo que deberíamos de hacer con toda la parte de marketing digital es irnos a cada una de, partiendo de la base de que tenemos ya páginas web adaptadas a ellos, ¿eh? Es irnos a cada una de las redes sociales y crear en su idioma su propia red social. Me da igual que sea Twitter, que sea Instagram, que sea Facebook, me da lo mismo, pero que esté adaptada a lo que allí les gusta y a cómo se habla allí. Si hago una campaña en Google, lo mismo, no la hagamos desde aquí, es decir, hagámosla desde aquí, evidentemente, pero para google.com.k, para el Google que toque, pero hagámoslo traduciéndolo, utilizando las imágenes que más les gustan a ellos y utilizando el mismo idioma. Y lo mismo si me planteo que yo no quiero tener una web, porque he decidido que no quiero tener web, pero lo que quiero es vender en los marketplaces. Vale, perfecto, no hay problema. Pero volvemos a lo mismo. Si tú estás vendiendo aquí en Amazon o has decidido que quieres vender aquí en AliExpress, que sabes que son dos formas de vender diferentes, en Amazon se vende, es como si fuera un Google, como si tuviéramos un buscador en el que vamos posicionando, mientras que en AliExpress tenemos pues pequeños corners, pequeñas store, pues hagámoslo igual. En vez de yo estoy vendiendo en Amazon.es, bueno, pues me voy a ir a .fr, .it, el Amazon que yo quiera. Y voy a desarrollar allí todo el listado de mis productos, lo voy a subir en su idioma, con las fotografías adaptadas y con la publicidad que corresponde. Tanto si es Amazon, como si es AliExpress, como el que decidamos, ¿de acuerdo? Pero siempre haciéndolo adaptado. ¿Por qué? Porque si no, lo que no vamos a conseguir para nada, hemos hecho un trabajo tremendo eligiendo el país, hemos hecho un trabajo tremendo eligiendo la forma en la que vamos a vender, qué fórmula vamos a elegir. Estamos adaptándolo todo y cuando llegamos a la parte final, parece que es la más sencilla, que es darnos a conocer, vamos a fastidiarla. ¿Por qué? Porque no vamos a conocer sus intereses, ni sus tendencias, ni su estacionalidad, ni sus hábitos de consumo, no vamos a conocer nada. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a dar a entender? Que no hay un sentido de pertenencia. Es decir, que este producto, vale, sí, por supuesto que no es de aquí, que este producto se fabrica en España o viene de España, pero tiene que sentir, la persona que lo está comprando, tiene que sentir que realmente para ellos tiene un valor. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar bajo sus parámetros y en la forma en la que ellos se van a sentir cómodos. No sé si lo estoy explicando claro o si estoy yendo demasiado deprisa. De momento la gente no estaba preguntando, pero bueno, Vale, si tienen dudas, pues es el momento para que nos los hagan vale, llegar. perfecto. Entonces eso, esta parte es muy importante, ¿de acuerdo? Que hagamos todo el esfuerzo
de definir el público, de definir la forma en la que puedo vender, cómo lo voy a vender, si voy a hacer una web, si voy a hacer una web internacional y después, evidentemente, el plan de medios que realmente necesito. ¿De acuerdo? Esto es lo que ya estamos diciendo todo este tiempo. Análisis, nicho, comercialización, competencia, plan de marketing y, por supuesto, la planificación a largo plazo. Es decir, por qué países voy a empezar, con qué productos y cómo voy a ir siguiendo. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí, como solemos decir, hay veces que cuando hablo del tiempo estimado suelo decir siempre 1 hora por orientación, pero luego, claro, pues depende del día y ¿no? De la rapidez con la que vayamos contando. Pues Sí, hoy hemos ido perfecto. más rapidito. Hoy quizá hemos ido más rápido. Si queréis podemos aprovechar para hacer alguna pregunta. Yo sí tengo algún comentario para hacer. eh, ya igual me voy a meter un poco en el lado más técnico, ¿no? De qué hago, cómo Sí, puedo hacer para vender en otros países, entendiendo como tienda online, ¿no? Porque al final, bueno, sí, pues como claro. somos, a ver si somos clientes, pues nuestros clientes generalmente tienen páginas web, se plantean si tener eh, comercios electrónicos en otros países, qué tienen que hacer y demás. Bueno, aquí nos hemos encontrar con muchos casos, ¿no? Pero que generalmente la gente suele tener o una tienda hecha con un CMS tipo WordPress o PrestaShop por ejemplo, la tienda online de Arsis, que es como un módulo en el que te tienes que olvidar de instalarlo, ¿no? Pero también tienes tu tienda. En las dos opciones es viable. En el caso de la tienda online de Arsis, estoy viendo que está entrando alguna pregunta. Bueno, termino este comentario y ahora hacemos. En el caso de la tienda online de Arsis, es posible, o sea, en función del modelo de tienda, tienes más idiomas disponibles o no. Esto ya hablamos ni siquiera de países, del mero hecho de tener eh, tu tienda en más idiomas o no. Y luego, pues ya las formas de pago, lo que hay que tener cuidado es de utilizar las formas de pago que más se vayan a adaptar a cada país, ¿no? A veces se nos olvida que algunos tienen particularidades muy grandes. A mí me hacía mucha gracia cuando me contaban que en Francia, pues no sé si sigue siendo, pero que era bastante habitual pagar en cheques, incluso servicios recurrentes, o que en México existía la forma de pagar vía, no sé si es correcto, bueno, es vía 7-Eleven, es como me quedé yo, como de estos establecimientos que están abiertos de forma permanente y por lo visto tenían ahí Sí. alguna forma de pago establecida, ¿no? Entonces, sí que parte de esa investigación que comentaba Chus, yo creo que es en nuestro caso, pues en el idioma, ¿no? El habilitar el idioma en la tienda, el habilitar las formas de pago más típicas de esos Utilizadas. países, Sí. o si es muy complicado una en concreto, pues si sabes que igual con PayPal te estás abriendo más que con, yo que sé, un pago por número de cuenta, que no, ¿no? Ir investigando esta parte y lo mismo un poco con las formas de envío, aunque lo más normal es que acabes trabajando con un proveedor local que a su vez ¿no? se coordinará con un proveedor extranjero en caso de que Al no sea final, internacional. sí, al final realmente, cuando hablamos de formas de pago, realmente tenemos, si queremos hacerlo en España, ya sabemos que si lo hacemos con Redsys no tenemos ningún problema porque tenemos un montón de pasarelas, pero ya si queremos hacerlo fuera, tenemos PayPal y Stripe, que son las más utilizadas, pero, pero sí que es cierto que si queremos ir a países como pueden ser los nórdicos o pueden ser Estados Unidos, ahí sí que sería interesante, por ejemplo, incluir Amazon Pay, por ejemplo, es decir, están más acostumbrados a esas formas. Entonces, bueno, dependiendo de a dónde vayamos a ir, tendremos que utilizar más unas fórmulas u otras. Pero siempre lo que tú dices, siempre tenemos el recurso de PayPal. Y a lo que yo me refería con lo de traducir la página, Ujú, claro, no es lo mismo que yo tenga el foco puesto en que yo quiero vender lo mío voy a poner un ejemplo sencillito, en Colombia, ¿de acuerdo? ujú. A que puedas, de la casualidad, como tú decías, de que alguien navegando encuentre mi web y pueda utilizar mis servicios. Son dos cosas distintas, porque en ese caso
aunque yo no tenga por qué tenerlo adaptado, o sea, no tenga por qué tenerlo traducido, sí que, bueno, pues por si acaso lo puedo ampliar, puedo poner más idiomas cuando estoy haciendo el CMS, puedo poner el traductor, que según la IP, pues me va a decir, lo va a traducir de un idioma a otro. Pero si yo realmente el foco lo tengo en que es que yo quiero abrir mercado en un país en concreto, sí que voy a tener que adaptarme. Voy a tener que adaptarme porque su forma de hablar, aunque sea, Sí. y repito, Colombia, no es la misma forma de hablar que tenemos aquí. Y las palabras que a nosotros nos suenan bien, allí es que les suena totalmente a arameo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es Es totalmente diferente, como dices y son nosotros lo hemos conceptos vivido en nuestras distintos. carnes porque tenemos, lo que te decía, tenemos gente que nos contrata desde Latinoamérica, pero luego es muy gracioso porque algo tan sencillo como un servicio de correo que tú piensas, pues dirán correo, por lo visto en algunos de estos países, lo que nosotros le llamamos un buzón de correo o una cuenta de correo, ellos muchas veces hablan de casillas de correo. Claro, Es una claro, tontería, ¿no? Pero lo mismo que eso nos puede pasar con el jersey que se llega a pullover o con este otro tipo de cosas que lo efectivamente. tengas que tener en cuenta, no solo ya por dirigirte al lenguaje de tu consumidor, ¿no? De tu cliente, de que te entienda bien y entienda de qué estás hablando y qué servicio das, sino hasta entiendo por SEO, porque pues Claro, igual estás muy bien posicionado por jersey, pero nadie busca jersey porque todo el mundo busca claro. pullover. Me estoy Claro. inventando el caso, ¿no? Pero que es de estas cosas que tenemos que tener en cuenta. No, no, pero es Eh, que tienes toda la razón, es que es así, es que es así. Por eso decía que no es lo mismo el decir, bueno, si me llega una visita o dos o siete desde Francia, pues bueno, yo por si acaso lo pongo en francés, porque yo veo muchas webs cuando me estoy analizando esto que lo que tienen es simplemente traducido. No, pues eso no vale lo que tú dices, no vale para SEO, no vale para la forma de buscar y no vale sobre todo porque la traducción que se hace, aunque tengamos un plugin de traducción, no es tan buena. Bueno, a veces es una forma de empezar, entiendo. Luego está claro que si quieres ir realmente a por ese país, pues tienes que dedicarle más esfuerzo. ¿Algún comentario que más os iba a hacer? Bueno, espera un segundo porque estoy viendo eso. La pregunta es, ¿vais a comentar algo sobre el tema de la fiscalidad a la hora de vender internacionalmente? No sé si Chus tienes algo para compartir por ahí. Yo no, iba a hacer ahora solamente un comentario. Em, No, pero te eh, lo voy a pasar porque sí que lo tengo. Sí que lo vale. tengo. Te lo paso para que lo puedas enviar a ¿Me vas a ellos, pasar ¿vale? la Sobre las URL fiscalidades. o...? Vale. Eso, sí, eso sí que lo Vale. tengo. Vale, realmente yo creo que la perspectiva de hoy era un poquito más marketingiana, ¿no? De cómo pensarnos en salir a un mercado nuevo. Eh, este enlace que me Sí, pasé hecho, os lo comparto. Hace unos meses dimos una charla sobre requisitos legales para una tienda online. No recuerdo si estuvimos hablando, claro, de nuevo era más legal que fiscal, que a veces también todos mezclamos ese tipo de cosas. Yo sí que os puedo decir que generalmente cuando he trabajado con CMS o con la tienda online, pues lo que sí que es verdad es que todos te dejan personalizar para cada país el tipo impositivo, por ejemplo, ¿no? Que tienes que tener claro. el cuidado de cobrar los impuestos que son. Pero hoy creo que se escapa un poquito del tema de hoy el daros mucho detalle de lo que hay que hacer. Si es Sí, un luego tema ya que el tema de realmente interesa, aranceles, pues nos es decís que lo que y decía tratamos de al hacerlo. principio, el tema de las exportaciones es que llevan una cantidad de burocracia que es impresionante, porque lo estaba mirando y desde que lo primero que haces es el certificado de origen en el que tienes que irte a la Cámara de Comercio, pagar 50 euros por el papelito para que digan que lo que estás vendiendo y tal, hasta que eso llega y se certifica, bueno, son un montón de pasos, que eso es otra de las bueno, de las cosas que penalizan las exportaciones a día de hoy, ¿no? Todo en la burocracia y que puede tardar como 10 días en llevarse a cabo eso. Si es en Europa tarda menos, pero si estás mandando producto a Estados Unidos, imagínate que tú tienes una tienda online y te han comprado desde Estados Unidos, al final tienes que mandarlo. Puedes tardar más de 10 días en hacer todo ese papeleo, ¿eh? Es tremendo. Mm, igual lo tenemos en cuenta para futuros artículos o webinars. Es Sí, sí. interesante y sobre todo, Es interesante ¿sabes? por lo complicado que es. Sí. Pero ¿sabes con una cosa que es súper interesante? Que es que esto lo he visto hace muy poquito, y esto está muy relacionado con el tema digital. Es cómo blockchain puede ayudar a que todo ese tema de las exportaciones y de que toda esa burocracia que me tarda 10 días se pueda reducir incluso a 2 o 3. Es impresionante porque lo he estado mirando hace muy poco y sería una idea también. Pues mira, Y ya hay justo empresas como DHL. DHL está empezando a utilizar blockchain
para todo el tema de las exportaciones y de la logística. Si a alguien le interesa, el 25 de mayo, es que me hace gracia que lo digas porque parece que lo tuviéramos preparado, pero os aseguro que no. No. El 25 de mayo, y voy a poner aquí el enlace, eso es la semana que viene, Sí. tenemos convocado un webinar que se llama Blockchain aplicado al negocio. Lo hacemos con una gente que es experta en tema de blockchain y, bueno, se van a tratar distintos casos de uso, Mm. sobre las aplicaciones que tiene el blockchain. La verdad es que no sé si en esa charla se va a tratar de algo como esto, supongo que puede ser un caso, pero si no se lo podemos plantear a los Pues ponentes. es Os he dejado aquí el interesante, ¿eh? enlace. Eh, yo iba a comentar algo si era la parte esta de las formas de pago, también barriendo un poco desde casa, de Ujú. Arcis como proveedor de dominios, sí que quería hacer un par de apuntes bueno, de tenerse en cuenta también los dominios de cada país. Pues puede parecer igual una tontería, ¿no? Pero el tener en cuenta hasta pequeños detalles como desde qué dominio me voy a dirigir, pues a veces es interesante el tener tu dominio registrado en el punto FR de Francia o el punto de Alemania, y es una forma de dar más sensación de cercanía. Eh, Creo que esto lo he hablado también en alguna otra ocasión, pero incluso es posible, hay proveedores de telefonía que te dejan de una forma muy fácil desde España contratar números de teléfono de distintos países y luego redireccionarlos Sí, al tuyo, ¿no? Entonces, otra forma de dar cercanía a la gente es ponerles a su disposición un número de teléfono de su país. Si, obviamente, pues si lo vas a hacer para 500 países, pues igual no te sale a cuenta o tienes que ser muy grande, ¿no? Pero si imagínate que yo quiero hacer un foco muy grande en Portugal o en Francia o en Argentina, pues ¿por qué no el utilizar un dominio de allá o un teléfono de allá? Que a veces eso pues es menos complicado que muchas otras cosas. En cuanto a los idiomas, es verdad que pasa cosas como hay plugins como Wiglot, por ejemplo, para WordPress, que podemos ayudar, que podemos utilizar. Igual luego es conveniente, o sea, aunque tengas eso y te quite un montón de trabajo, pues el hacer un repaso de esa de la traducción traducción. y Mm. personalizarla si te consta que hay algo que es distinto, ¿no? Sí, Ya en sí, todos, sí, sí, todos, sí. todos los idiomas es difícil saberlo, ¿no? Aprender ruso y aprender, yo qué sé, eh, pues cualquier idioma exótico que se me pueda ocurrir, que no me va a venir a la mente, ¿no? Árabe o lo que queramos, pues es complicado. Luego salen hasta temas con si vamos a dominios, los dominios multilingües que les llamamos, son los dominios con caracteres especiales que nos puede pasar que necesitemos en determinados países, etcétera. Bueno, hay, Por hay eso, por eso. bastante, bastante cosa que No, mirar. hay muchas cosas que mirar. Por eso, cuando decía lo de la web internacional, yo lo recomiendo. Y no solamente que sea eso, el .com barra es. Es decir, que sea con el dominio, porque si no, no posicionamos. No posicionamos Bueno, en el país que corresponda. Entonces, los el dominio esfuerzos que es vamos a tener que hacer en marketing son más altos. El dominio es solamente un poquito, ¿sabes? Un punto más, entiendo, en el posicionamiento, ¿no? Claro, Ayudará. No es sí, que por tener de repente el FR vas a salir primero en Francia, pero es todo. Pues estás diciendo que sí, que estás en Francia, estás identificándote más con efectivamente. los clientes de ese país, estás dando una mayor sensación de proximidad. Yo creo que son cosas que hay que tener en cuenta. Y a veces eh, clientes pues, grandes que quieren salir al mercado, pues a veces cogen todo el continente, incluso por un tema de protección de marca. Y eso también tenerlo en cuenta, que eh, asegurarte, ¿no? de que si tienes pensado crecer más adelante, empezar a reservar tus dominios en extensiones de otros países, aunque todavía no estés allá, por el mero hecho de asegurarte que otra persona otra empresa, otro competidor no va a hacer uso de él, es cuando menos interesante. ¿Vale? Sí, sí, Eh, totalmente, totalmente. Nosotros en la sección de ARSIS de dominios, si alguien tiene curiosidad, también tenemos por ahí una parte en la que hablamos de otros países. Por último, iba a hacer una mención a que el producto estoy haciendo un repaso mental, ¿no? El producto de Ranking Coach eh, ofrece la posibilidad de elegir para qué país te quieres posicionar, lo puedes andar cambiando. Entonces,
puede ser interesante como herramienta si lo tenéis contratado, pues bueno, yo he posicionado en España, pero quiero ver qué pasaría si quiero posicionar en Argentina. Cambiarlo a ese país y ver qué te dice la herramienta respecto a ese país, porque te va a sugerir igual propuestas nuevas de competidores en los que fijarte o de palabras clave para las que fijaros, ¿vale? Eso de herramientas internas. Y luego, pues también no lo puedo evitar desde el lado técnico y hablando siempre de negocios ya que tengan mucho tráfico y que sean muy, pues un poco más grandes, ¿no? Que tengas muchas aspiraciones, el pensar en estar cerca también digitalmente, o sea, es decir, si yo voy a tener mucho tráfico de Latinoamérica y voy a tener muchos clientes allá, igual me conviene tener un nodo en Latinoamérica o un CDN contratado, ¿no? Pero un nodo, por ejemplo, en el caso de Arsis, también tenemos algún nodo para Cloud Builder para la parte de servidores. Pues bueno, todo es Ujú. hablarlo y es tenerlo en cuenta. No tampoco. El objetivo en estas cosas no suele ser aturullar. En una hora lo que pretendemos es dar pinceladas, pero estaba tratando de hacer alguna aportación, ya que nos ha sobrado tiempo. No, tampoco quería hacer publicidad, pero sí comentar desde mi lado, desde mi experiencia, qué cosas desde el lado de Arsis, pues a veces son importantes y al principio no caes. Pues puedes estar, que es lo totalmente lógico, pensando en a qué país voy a ir, qué población, qué competidores tengo allá y demás, pero luego desde el lado técnico, pues el acordarme, oye, pues mis clientes, pues que no les cueste una hora encargar la web, porque esté más cerca el nodo al que voy a ir o porque tengo una CDN contratada, también depende del contenido que sea. El temas como el dominio que os decía, etcétera, ¿vale? Y ya está. De momento tampoco hay más preguntas. Creo que lo vamos a poder dejar aquí, Chus. Vale. Si tenéis cualquier cuestión, pues nos escribís a webinar@arsis.es y pues bueno, yo te la redireccionaré a ti, Chus, si se trata de un tema que Perfecto, yo sin no problema, controle. sin Ujú. problema. Yo te voy a pasar ahora el link con el tema de la fiscalidad. Es un poquito por encima simplemente, ¿eh? O sea, no, porque claro, es que dependiendo del país en el que estemos hablando, vamos a tener unos temas u otros. Es lo que decía antes. Si nos estamos planteando el empezar a salir de nuestro país, lo más fácil es que nos planteemos Europa por el tema fiscal y arancelario, ¿de acuerdo? Y por tema de proximidad de idioma y todo esto, Latinoamérica. Y después yo ya me plantearía los demás. Y diciendo lo que hemos dicho, si en un principio no quiero entrar en demasiados, no quiero incurrir en demasiados costes, bueno, pues venga, hagamos una página con una buena traducción, con un buen plugin de traducción, pero que no dure mucho en el tiempo eso, porque eso lo que nos puede crear al final es que todo el esfuerzo que estemos haciendo en medios para conseguir que se nos conozca, se nos venga abajo lo que tú dices, si la página no funciona bien, si tarda mucho en cargar, si no entienden lo que le estoy diciendo porque la traducción no es buena, que sea un poco de entrada. ¿De acuerdo? Y siempre si se puede, en el país en el que vayamos a vender, que tengamos algún tipo de acuerdo, una licencia, una franquicia, algo por alguien que nos vaya viendo el mercado, porque si no, pues nosotros solos es complicado. Y si empezamos a vender fuera a través de un marketplace, ya sabemos lo que va a pasar. Nos va a pasar como si vendemos aquí. Y es que simplemente sí, vamos a poder vender, pero nadie va a saber quiénes somos. Por tanto, el esfuerzo real de internacionalizar, antes o después lo voy a tener que hacer. Entonces, bueno, midamos nuestros recursos económicos, midamos nuestros recursos humanos que tenemos para poder llevarlo a cabo y veamos cómo lo podemos ir haciendo. Y dicho esto, ya me callo. Que yo creo que ya. Vale, perfecto. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Os recuerdo que eso, que la semana que viene, pues justo vamos a hablar de blockchain, un tema también interesante, ya sé que igual ya llevamos al menos 2 o 3 años oyendo hablar de todo esto, pero es una tecnología que tiene como muchas aplicaciones distintas, ¿no? Entonces la idea Sí. de ese webinar va a ser simplemente tratar de explicar cuáles son las bases de esa tecnología y tratar de entender pues en qué sitios nos podemos encontrar aplicaciones para que luego cada cual decida si en su caso pues es conveniente o no conveniente o por dar ideas, ¿vale? Vale, pues Fenomenal. muchas gracias Chus, Muy gracias a bien. todos por asistir Gracias. y un saludo, que paséis buena tarde. Venga. Muchas gracias. Adiós.